Disculpen, le he llamado para esta mañana a la enseñanza primogenitura, simplemente primogenitura, basado en Génesis capítulo 49 y el versículo 4, donde Jacob le dice a su hijo Rubén: eres impetuoso como las aguas, no serás el principal. La palabra principal aquí viene de primogénito. La raíz de esta palabra, la palabra primogénito, se encuentra en muchos idiomas semíticos y tiene el significado de temprano, salir temprano, o primero el que sale del vientre de la madre en una familia. Y es curioso que en la Biblia se menciona esta palabra tanto como para seres humanos, así como para animales. En la Biblia habla mucho. Dios pide el primogénito, es de Él, tanto de animales como de personas como de animales. Y es interesante que también se relaciona esta palabra con las primicias, los primeros frutos que el hebreo debía de llevar al Señor, al templo, al sacerdote. Y por consiguiente, el ser el primogénito conllevaba varios privilegios, pero asimismo también varias responsabilidades que tenía por el derecho a ser el primogénito. Y es interesante, quiero compartir aquí un pasaje en el libro de Génesis y capítulo 25. Génesis 25, cuantos vimos hace ya una montonera de meses atrás. Génesis 25 y en el versículo 23, cuando momento antes que naciera Jacob. Y hay algo curioso allí. Aquí en Génesis 25 y en el versículo 23 dice: cuando la madre Jacob está esperando familia y los niños luchaban dentro de su vientre, y va a consultar a Jehová. Y Jehová le dice, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Y observen, y el mayor, el primogénito, servirá al menor. Qué interesante. Desde antes que salieran del vientre, Dios ya había hecho algo. Interesante. Y aquí, este Jacob, que fue el bendecido desde antes de nacer, por causa del pecado de su hijo mayor, pasa la primogenitura, el derecho, el privilegio, no el título, a José. Qué interesante. Por eso le dice: tú no serás el principal. No tendrás el derecho, el privilegio, el honor. El título lo tendrás, siempre serás el mayor, el primogénito, pero lo que conlleva, no. Así que se consideraba también al primogénito como el comienzo de su vigor. Y ese lenguaje lo usó Jacob mismo, aquí en el capítulo que estamos estudiando, capítulo 49, ¿verdad? Que es interesante. Como el primero de mi vigor, versículo 3, en Génesis 49. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Y ese título, ese término, esa frase aparece en varios pasajes de la Escritura. Así que esta categoría de ser el primogénito en una familia, el primer hijo mayor, varón. Cuando no había un hijo mayor varón, pasaba a la hija, ¿verdad? Pero generalmente era el hijo. Esta categoría de ser el primogénito también se le dio a Israel como nación. Interesante. Éxodo capítulo 4. Y en el versículo, Éxodo capítulo 4 y versículo 22.
Observen, 4:22. Hablando Jehová Dios, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Agrega, mi primogénito. Para que lo dejara salir, ¿verdad? Pero también este término de la primogenitura, mi primogénito, se le da a toda la línea davídica, a la línea de David, una promesa que Dios hizo a David, el primogénito. Salmos capítulo 89. Salmos capítulo 89 en sus Biblias, y observemos aquí. Qué interesante. Salmos capítulo 89 y versículo 27. Salmos 89, 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Está hablando del rey David. Si no me creen, el mismo capítulo 89, versículos 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Sela. Esa palabra Sela aparece mucho solo en los Salmos. Y es una palabra con término musical, como dentro de la música, la teoría de la música, como el silencio. Silencio redonda, de blanca, de negra, que tiene el mismo tiempo de cada una de aquellas notas. Silencio. Y de ahí se salta al futuro. Miren, el mismo capítulo 89, versículo 20. Versículo 20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y la misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Interesante, ¿verdad? Interesante. Es curioso este tema. Y no voy a andar más de la responsabilidad porque yo ya hace mucho tiempo atrás ya había predicado acerca de la primogenitura. Pero, primogenitura, el tema que le he llamado porque Jacob le dice a Rubén, no serás el principal. No tendrás privilegio, honor, derecho de ser el primogénito, principal, primero. En primer lugar, vamos a considerar la primogenitura desde el punto de vista hebreo. Entre los judíos, el primogénito tenía privilegios y responsabilidades especiales. También el primogénito heredaba el liderazgo de la familia y la doble porción de la herencia de su padre. Al morir, cuando el padre moría, el primogénito asumía como el responsable de la familia, aunque su madre esté viva. Lo vemos con Rubén. Cuando los hermanos de Rubén van apacentando las ovejas y ven a José caminar hacia él, allá viene otro hermano, le descubren por traje de colores. Matémosle. Y Rubén dijo, no, ¿por qué van a derramar sangre? Rubén lo protege. Echémosle la cisterna mejor, con la idea después de él venir
y sacar a su hijo de la cisterna y salvarlo. Pero los hijos, los otros hermanos, lo vendieron a los ismaelitas. ¿Dónde estaba Rubén? No tengo idea. Cuando Rubén pasa los días y va al pozo a sacar a su hermano, no lo ve. Va donde el resto de los hermanos y le dice, ¿dónde está mi hermano, el joven? ¿Dónde está? ¿Qué haré yo? ¿Qué le voy a decir a mi padre? En ese momento él estaba asumiendo su responsabilidad como el hermano mayor. Esa es la responsabilidad en el Antiguo Testamento del primogénito. Pero cosa curiosa, en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Señor Jesucristo, no hay primogénito. Hay mucha gente, hay muchas corrientes en el día de hoy dentro de las iglesias diciendo que todas las bendiciones que Dios entregó a Israel en el pasado, todas ellas, porque Israel se endureció contra Dios, le dio vuelta la espalda, ahora han pasado automáticamente a la iglesia. Falso. Totalmente falso. Dios tiene un trato con Israel diferente que Dios tiene un trato con la iglesia. En todo el Antiguo Testamento, Dios trata a la nación hebrea como una raza. A los hebreos se les prohibió en todo el Antiguo Testamento casarse con gentiles. Y cuando lo hicieron, hubo un problema. A la iglesia no. De hecho, tuve el privilegio de ver una vez a un hombre de color, muy de color, y de repente me dicen, esa es la esposa, rubia, pero rubia. Y lógicamente mi curiosidad de ser humano quiere conocer cómo serán los niños. Y pregunté, ¿dónde están los niños? Habíamos tenido una conferencia y después nos llevaron a un parque a comer comida típica mexicana, eso fue en Kansas City, y el director de la orquesta era negro, joven, y su esposa rubia, y sus hijos normales. ¿Se puede? Claro, estamos en el periodo de la iglesia. No hay ninguna prohibición a la iglesia. Nosotros nada tenemos que ver con el Antiguo Testamento. Podemos sacar enseñanza, sí. Pero aplicaciones directas, no. El hijo primogénito no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. No aparece. Tú eres un primogénito, hay algunos que son unigénitos y otros son primogénitos. Así que no te preocupes, no te dé preocupación, qué sé yo. El creyente del Nuevo Testamento, nada, absolutamente nada tiene que ver con la primogenitura. El creyente tiene que ver con una promesa que se le hizo en el cielo y no en la tierra. Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere, os volveré. Al creyente no se le promete nada aquí en la tierra y por consiguiente, él, el creyente, no tiene que tener preocupación por las cosas materiales. No digan amén tan fuerte porque estén delicados los oídos, por favor. Hoy en día estamos viviendo en una ciudad, en un país materialista total. Súper materialista. Mientras más tienes, más feliz. El hombre siempre quiere más. El hombre no se sacia nunca. Siempre quiere tener más y más y más y más. Hace muchos años atrás, Rockefeller, uno de los hombres más ricos del mundo, se enfermó y estaba en el hospital. Y una de las enfermeras le dijo, señor Rockefeller, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, le dijo él, mientras estaba en su lecho. ¿Cuánto dinero
tiene que tener una persona para ser rica? Le dijo a ella. Y le respondió, mirándole a los ojos, un poco más. Y así es. Un poco más. El Señor Jesucristo dijo, en la Escritura, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Job lo entendió muy bien, este tema del materialismo. Cuando dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué nos vamos a llevar cuando nos vamos al cielo? Nada. Nada. ¿Por qué no nos vamos a llevar nada? Porque nada trajimos. Nada trajimos. Y saben, lo más curioso es que el hombre siempre hace diferencias. Ahora no tanto, pero en el pasado. Ustedes van al cementerio general y entran por la Avenida La Paz. Los nichos son palacios de mármol, porque así se marcaba el estatus en el pasado. Las casas, todas, ¿verdad? Hasta en la muerte había diferencia. Y ahora los que venden féretros y todo eso, hacen comercio. Ay, si usted amaba tanto a su mamita, compre este que es más caro. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, ningún creyente tiene más valor que otro creyente. ¿Amén? No hay. ¿Pero qué se ve en las iglesias hoy? Bueno, hace tiempo, tengo un pastor amigo en Arica, allá por lo menos hay una, que la iglesia está siendo hoy en día gobernada por aquellos que dan más. Los que diezman más mandan. Y en la onda en Estados Unidos. Hace meses atrás cuando fui, me mostraron varias iglesias. Estas iglesias son gobernadas por aquellos que tienen. Y si el pastor no aguanta, traemos a otro. Y el pastor está bajo la autoridad de ellos. Interesante. Ahora bien, ¿aparece la palabra primogénito en el Nuevo Testamento? Sí. Aparece. Por eso pasamos ahora al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y quiero mostrar algo curioso. En el Nuevo Testamento hay un solo hijo primogénito. Uno. Y bendito sea Dios por él. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. El único. Así que ya se dieron cuenta quién será. ¿Verdad? Colosenses capítulo 1. Y es maravilloso este pasaje. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 1, versículo 15. Hablando de Cristo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta preciosísima carta como Efesios, ¿verdad? Filipenses, Colosenses. Pero aquí en Colosenses, Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo en versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito, noten, subraya esa palabra, primogénito de toda la creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, versículo 17, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. Principio. El primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la
preeminencia. Eso es lo que Dios dice. Pero lamentablemente, hoy en día no se les da a Cristo la preeminencia. Lamentablemente, no se les da la preeminencia. Pablo declara aquí en este pasaje que Cristo tiene la naturaleza divina. Observe, una vez más, versículo 15. Y Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Adán y Eva decidieron pecar, decidieron desobedecer a Dios, inmediatamente cuando pecaron, la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos y descubrieron el bien y el mal. Dios le quitó la vestimenta de luz, inmediatamente ellos se sintieron desnudos. Por consiguiente, Adán y Eva perdieron la imagen de Dios. Es por eso que el capítulo 5, versículo 3, dice que Adán engendra hijo a su imagen, conforme a su semejanza. Y de allí en adelante, todos nosotros hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y sin la imagen de Dios. Cristo entonces viene a esta tierra a traernos la imagen, a mostrarnos la imagen de Dios. Y Pablo declara en varios versículos que nosotros los creyentes debemos de ser conformados a la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el primogénito de Dios. A Cristo hacer la declaración de que Él era el Hijo de Dios le costó la vida. Nosotros, como creyentes, debemos de conformarnos a la imagen de Cristo. Ser como Cristo. Pablo declara no solo que Cristo es igual a Dios. Filipenses capítulo 2. Filipenses el capítulo 2. Observemos aquí, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo dice que no solo se parece a Dios, sino que Pablo declara abiertamente que Cristo es Dios. Él es Dios. Entonces, como creyentes nosotros debemos de entender que la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña que Cristo es Dios. San Juan, Juan también, nos dice lo mismo. En San Juan capítulo 10. San Juan 10. Observemos aquí la Escritura. Y en el versículo 30. Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Es Dios. Versículo 38 del mismo capítulo. Mas si las hago, las obras, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que Cristo es Dios. San Juan capítulo 12, versículo 45. San Juan capítulo 12, versículo 45. Y el que me ve al que me envió. Y capítulo 14 de Juan,
versículo 9. Juan 14, 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Pero ellos no lo entendieron. Pablo declara también en la Escritura que Cristo vino del cielo y no del polvo de la tierra, como nosotros. 1 Corintios capítulo 15, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y el capítulo 15, y en el versículo 45. 15, 45. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Noten el lenguaje. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Por eso que desde siempre Dios tuvo, hasta antes de Juan, tuvo dos hijos nada más: Adán y Cristo. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. O sea, vale decir que nació físicamente primero Adán. Luego lo espiritual. 47. El primer hombre, que es Adán, es de la tierra, terrenal, fue tomado de la tierra. El segundo hombre, que es Cristo, el Señor, es del cielo. Cristo no fue creado del polvo de la tierra como nosotros. Pablo declara que Cristo es el Señor de todo. Romanos, en su Biblia, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es, ¿qué dice? Dios. Pablo está hablando aquí, diciendo que vino Cristo, el cual es Dios. Cristo es Dios. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Interesante la Escritura. Pablo declara entonces que Cristo es el primogénito. Cristo es el primogénito. Colosenses, por favor, en su Biblia, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Versículo 18. Y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el primogénito. Pablo enseña que Jesucristo resucitó de entre los muertos y su resurrección demuestra, comprueba el señorío de Cristo sobre todas las cosas materiales. Puesto que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, no necesitó de ningún ser humano que le ayudara. Tal vez ustedes digan, pero alguien le corrió la piedra de la tumba. ¿Quién?
Si alguien hubiese corrido la piedra, estaría escrito aquí. La piedra de la tumba, que sellaba la tumba de Cristo, no fue corrida para que Cristo saliera, sino que fue corrida para que los hombres entraran y pudieran ver que no estaba allí. Quizás ustedes se preguntan, pero ¿cómo yo lo sé? Por leer la Biblia, hermano. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, tenía un cuerpo diferente al cual murió. Después de la resurrección, 8 días después, dice la Escritura, estaban los discípulos todos reunidos en una casa asustados. Y entró Cristo, estando puertas y ventanas cerradas. ¿Cómo lo hizo? Después de la resurrección de Jesucristo, Cristo resucitó con un cuerpo incorruptible, con la misma silueta, el mismo color de ojos, exactamente igual. Pero su cuerpo, los componentes de su cuerpo son diferentes a lo que él tenía antes de morir. Él podía desaparecer y aparecer. Tal cual tendremos nosotros un cuerpo cuando Él nos venga a buscar. Seremos como Él, dice la Biblia. Así que la tumba no fue abierta para que Él saliera. Fue abierta para que entraran a comprobar que su cuerpo no estaba allí y que realmente Él resucitó entre los muertos, como la Biblia lo decía, al tercer día resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. Interesante. Toda persona que cree firmemente en la resurrección de Jesucristo comprueba que Cristo es el Señor de todo. Hay muchas iglesias en el día de hoy y sectas que no enseñan que Cristo es el Señor de todo, como Pablo nos dijo recién en Colosenses que acabamos de leer. 1 Corintios capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 15. Dice aquí, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primero. ¿Por qué fue el primero? No en el sentido que Cristo fue el primero que salió de la tumba, porque sabemos que en el Antiguo Testamento hubieron resurrecciones. En el Nuevo Testamento, antes de que Cristo fuera a la cruz, hubieron resurrecciones. ¿Quién lo resucitó? Lázaro, por ejemplo, él lo resucitó. La hija de Jairo. El profeta. El hijo de la viuda, en el Antiguo Testamento. Hubieron. Pero todas las otras resurrecciones dependieron de una segunda persona. Como Lázaro. Cuando Cristo pregunta, ¿y dónde está Lázaro? Le llevan a la tumba. Ay, Señor, le dijo la hermana, ¿para qué vas a ir ahí? Hace 4 días que lo enterramos y ya hiede. Está fuerte. Fueron para allá. Llegan a la tumba y fuera de la tumba, puerta cerrada, Cristo dice, Lázaro, ven fuera. Y salió el hombre atado, como los vestían en ese tiempo. Amortajado. Pero cuando Cristo resucitó entre los muertos, nadie le dijo nada. De hecho, cuando llegaron las mujeres para ungir el cuerpo según la cultura hebrea, temprano por la mañana, ese domingo, no estaba en la tumba. Él no estaba. Cristo es primero porque resucitó solito. No dependió de nadie, de ningún hombre que le ayudara, ninguno que le hablara.
ninguno que orara, ninguno que clamara. Él es primicia. Y todo aquel, y algo más maravilloso todavía, y todo aquel que cree en Él, que Cristo resucitó de los muertos, y cree que Jesucristo vendrá a buscarle, Cristo se lo llevará. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a leer del versículo 13. Esta carta, y especialmente este capítulo 4 de Tesalonicenses, fue escrito por el apóstol Pablo cuando creyentes en esta iglesia de Tesalónica, que era una iglesia excelente, maravillosa, yo encuentro una iglesia ejemplar en su conducta, en su fe, en esparcir la palabra de Dios, capítulo 1, capítulo 2, maravilloso. Pero cuando llegamos aquí al capítulo 4, hubieron creyentes de la iglesia tesalónica que comenzaron a morir físicamente. Y a preguntarse los creyentes, bueno, ¿qué pasa cuando un creyente se muere? ¿A dónde vamos a parar? Y dice la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, voy a leer del versículo 13 por contexto. Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo escribiendo esta carta a creyentes, a la iglesia, dice hermanos. Aquí está hablando con creyentes judíos y creyentes gentiles. Hermanos en Cristo. No es la misma palabra hermanos en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés, que es hermano de sangre. Pedro hablando solo a judíos, solamente judíos, 100% judíos. Aquí hay gentiles y judíos en la iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a las personas creyentes que mueren en Cristo les llama dormir, no les llama morir. Porque para nosotros la palabra morir, ¿qué significa? Murió. Se acabó. Finish. Está roto. Ya no sirve, como dicen en el Uruguay. Le preguntaba al pastor, ¿y cómo anda el auto? Está roto, pastor, está roto el auto. Y roto es que está malo. Entonces, para nosotros roto es un orificio diferente. Y Pablo le dice, no se entristezcan por aquellos que han partido, aquellos que han muerto en Cristo, porque un día se tocará la trompeta. ¿Cuántos de ustedes anoche pusieron el reloj para despertar? Levantarse temprano, bañarse, estar tranquilo, orar, leer 3 capítulos de la Biblia, ¿verdad? Y después venirse a la iglesia. ¿Cuántos nosotros usamos el reloj para despertar? Y nos acostamos confiados, dormimos, roncamos, hermano de Morfeo, ¿verdad? De lo lindo. Porque sabemos que alguien nos va a hablar. Del mismo modo será cuando partamos de este mundo. Yo cuando el Señor me lleve, yo me voy a entregar en la mano a Morfeo. Me morí, me acabó. No estar preocupado. Porque voy a sentir aquella trompeta que me va a despertar. Y se tocará la trompeta. Dios trabaja mucho con trompetas, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. La trompeta de Dios. Uno el instrumento más importante y el único que se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y el que ya desapareció en las iglesias hace muchos años. Interesante. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es por eso que cuando vamos a acompañar a un vecino, un pariente que no ha sido salvado, es terrible verlo en el cementerio. Ese lamento, ese lloro, ese sufrir, esa desesperación, porque para ellos es así. Pero para el creyente, no. Porque sabemos que un día le veremos. Un día estaremos con nuestro pariente, nuestro creyente, nuestro amigo, nuestro hermano en Cristo. Le veremos.
Entonces Pablo dice, no os entristezcáis, no se pongan tristes. Como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué significa entonces? Aquellos, los otros, no tienen esperanza. Eso significa que el creyente tiene esperanza. Y ese es el punto. Eso es lo que Pablo quiere hacer entender. Que el creyente, la persona que ha puesto su fe y su confianza en Cristo, tiene esperanza de que un día va a resucitar entre los muertos para entrar al cielo. ¿Dónde está nuestra morada? No aquí en la tierra. ¿Sabe que al creyente nunca se le ha ofrecido ni siquiera un grano de tierra? Al único que se le ofreció la tierra es a Israel. Y al que no tiene a Cristo, el infierno. Y al que tiene a Cristo, el cielo. Entonces, ¿qué va a hacer el creyente que muere? Va a un lugar de espera mientras. Al cementerio, un lugar de espera. El cuerpo, pero el espíritu, un lugar de espera hasta cuando Cristo venga. Y dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Pregunta. ¿Tú crees, hermano, que Cristo murió y resucitó entre los muertos al tercer día conforme a las Escrituras? Mira lo que dice para ti. Para ti que has creído. Para mí que he creído. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó el tercer día conforme a la Escritura, como dice Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es la esperanza que tiene el creyente. Esa es la esperanza que tiene el creyente, que un día vendrá Cristo a buscarle para llevarle. ¿Por qué Él tiene que venir a buscarnos? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dijo Jesucristo, sino por mí. Él viene a buscarte. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Ese es el punto. Amigo, amiga, ¿tú estás seguro que te vas a ir con Cristo? ¿Estás seguro que al abrir tus ojos después de la muerte verás al Señor cara a cara? Eso es lo que debemos de tener, esa seguridad. Como creyentes debemos de buscarle a Él. Debemos de creer en Él. Cristo, Él es el primogénito. El único primogénito que aparece en el Nuevo Testamento. Que vino aquí a esta tierra a darnos la vida eterna. Él es el principal. Los demás, ante los ojos de Dios, somos todos iguales. Sea negro, blanco, amarillo. Gordo, delgado. Alto, bajo. Pobre o rico. Educado o no educado. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué he de hacerla yo? ¿Por qué ha de hacerla tú? Todos nosotros, a los ojos de Dios, somos iguales. Cristo es el primogénito. Él porque nos ama. Él es el heredero. Y porque nos ama a nosotros, comparte su herencia y recién allí pasamos a ser nosotros en Cristo coherederos con Cristo. Eso sí, tenemos parte del ministerio, de poder servir al Señor en nuestras vidas y poner lo mejor de nosotros en las manos del Señor para que Él nos use para su gloria y no conformarnos en estar solo sentados en la iglesia. El Señor nos ha llamado a servir. Él es nuestro primogénito, a quien le debemos toda la honra y toda la gloria, y a quien debemos de servir. Y Él nos dejó el ejemplo para que nosotros sigamos su pisada, como dice el apóstol Pedro. Oremos.